Roger Randazzo, candidato a diputado nacional por Avanzamos. ¿Cómo se llama su partido? Vamos con vos. Vamos con vos. Tenés un problema serio. ¿Es cierto que te están comprando los candidatos? No, en algunas listas que perdieron la PASO, digamos, en vez de integrarse, fueron seducidos por los muchachos que creen que todo se compra. ¿Con plata? Exactamente. Pero te los compran, van y te dicen. Sí, exactamente. Pero Ahora elegí mejor tu gente. Porque no, pero en realidad, digamos, se hace muy difícil también supervisar el armado de 137 ciudades cuando estás en las condiciones que estamos nosotros, ¿no? Peleando frente a dos fuerzas políticas, digamos, que intentan polarizar todo el tiempo sin discutir ninguna de las cuestiones de fondo. Pero Y siempre hay algo raro, porque sí. digamos, vos tenés buenos candidatos y después te los compran. No, pero no puedo repetir. Pero pasó con Buca, ¿cómo se llama? Bueno, pero ese te lo trafanaron. está bien, pero no es un problema digamos, de moral, qué valores tenés, qué valores no tenés. Por eso equivocando con la gente. Por eso la política, digamos, está tan desvalorizada frente a la gente. Por ese tipo de actitudes, no se cumple con la palabra. En este caso es puntualmente, no existe, chiche. Es alguien que perdió la PASO y terminó, digamos, siendo seducida en este caso por la intendente de Quilmes, que debería dedicarse a gobernar, que Quilmes es un desastre en materia de inseguridad, educación, en todo. Se tiene que dedicar a gobernar, porque la Argentina, si no, no va a salir adelante. ¿Y cómo crees que va a cambiar el perfil de esta elección el tema del plan piñata, el plan platita? ¿Va a cambiar los resultados? No creo que cambie. Creo que es un error eso, creer que... ¿Vos cuántos votos necesitas para ser diputado? No, porque depende, como de un sistema que depende cuánto sacan el resto. Pero nosotros ni siquiera... ¿Vas a entrar? Sí, yo no tengo duda que vamos a entrar. Y no tengo duda que estamos frente a una nueva elección en la cual va a ir mucha gente a votar que no fue a votar, producto del desencanto que tiene a partir de no encontrar en la política respuesta a los problemas que tienen. Hay muchas que votaron listas que no llegaron al 1,5%, casi son 860.000 ciudadanos. Hay muchos que votaron en blanco, votos impugnados, fue un 7%. Ahí me da la impresión de que hay que convocar a todos esos que vayan a votar y que sepan que si votan, digamos, aparte de las dos fuerzas que en realidad han protagonizado la vida política en los últimos 10 años, el resultado va a ser el mismo. Entonces, yo te voy a explicar lo que la gente piensa de vos, porque nosotros recogemos. ¿Cómo puede ser? ¿Cuántos años estuviste vos con el gobierno? Estuve como ministro del Interior los 2 periodos. Ministro del Interior, después ministro de Transporte también. Sí. Digamos, Hace 6 años que me fui. Está bien, no importa. 6 años. Digo, tantos años estuviste vos con ellos, que la gente te relaciona a vos con el poder actual. No, yo no lo veo así. Pero me lo dice. Por eso Randazzo ahora va a ser bueno. Pero Randazzo está asociado, recién vengo a una asamblea pública en la Plaza del Tanque de Esteban Echeverría, estoy asociado a los trenes, que pasaba el tren Roca Nuevo, estoy asociado al documento, al pasaporte, a las cosas concretas. Y hace 6 años tomé distancia, 6 años. Sí. Y me ofrecieron ser gobernador y dije que no, me ofrecieron ser el primer diputado nacional y dice que no. ¿Cuál es la razón por la cual vaya a, digamos, a adherir a un espacio que no pienso absolutamente ¿Pero en qué nada le pasó parecido? A ese espacio para que vos hoy estés en la vereda de enfrente? ¿Cambiaron ellos o cambiaste vos? No, cambiaron ellos, chiche. Cambiaron ellos. Ya en el 2015 había problemas que se agudizaron. A ver, yo no puedo pertenecer a un espacio en la cual, digamos, se siga defendiendo que haya casi 24 millones de pobres, que haya casi 50% de pobreza, 51% de informalidad en el trabajo. ¿De qué estamos hablando? Que un jubilado cobra 24.600 pesos. Y yo no creo que el reemplazo de eso sea el macrismo. Yo pienso diferente. Yo soy un tipo del peronismo, me considero un peronista moderno, un peronismo que entiende a dónde debe ir la Argentina. ¿Qué tengo que ver yo con este gobierno? No tengo nada que ver. Porque en realidad sería renunciar a mi esencia, a lo que siempre creí durante toda mi vida de la política. Pero vuelvo a la pregunta. Sí. ¿Qué cambiaron? ¿Cambió ellos? Pero por supuesto. ¿Se corrompió? ¿Se olvidaron? Se fueron denaturalizando. Porque en realidad en el año 2003 el kirchnerismo era mucho más que el peronismo incluso. De hecho, terminó con un hombre en la fórmula que venía del radicalismo y hoy es un grupo de fundamentalistas que defienden sus propios lugares, pero que están alejados de lo que le pasa a la gente. Yo quiero discutir cómo generamos trabajo. La Argentina va a salir si genera trabajo. ¿Cómo derrotamos la inflación? Tienen 52% de inflación. ¿Cómo mejoramos la inseguridad? Se puede mejorar la inseguridad, no te quepa ninguna duda. ¿Cómo mejoramos la educación? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que discute hoy la grieta?
estupideces, el Pero pasado. lo mismo que propone vos, lo Sí. propone hoy el oficialismo, por mejor salario, No, pero por están mayor seguridad. Te estoy diciendo cómo son los argumentos. Yo veo la publicidad y digo, muchachos, esto es... Pero te esto están es el cargando, problema. porque están gobernando, te están cargando. Por eso digo, si ustedes gobiernan, ¿cómo me vas a vender a mí? Exactamente, te están cargando. ¿Y vos crees que la gente se da cuenta? Yo creo que es difícil porque creo que los dos espacios han logrado, diríamos, primero transmitir un sentimiento de desencanto en la sociedad, de que nada se puede, de que todos somos lo mismo, que es el negocio. El negocio de dos facciones políticas que nos han llevado al fracaso, lisa y llanamente al fracaso. Entonces hoy la sociedad, digamos, quiere castigar al gobierno y termina votando a quienes en realidad hace un año y medio fracasaron. Me parece que es un error, pero bueno, uno trata de hacer un esfuerzo, generar una alternativa, nosotros somos una alternativa, somos una fuerza nueva, integramos hombres como yo que vienen del peronismo, pero lo integra gente que viene, digamos, del mundo empresarial, como Carolina Castro, que entiende cuál es la lógica de una pyme. Nosotros tenemos que reproducir la cantidad de pymes para generar trabajo, lo integra Gustavo Pulti, que viene del desarrollismo, docentes, porque creemos que la agenda de discusión de la Argentina son esos temas. ¿Pudieron cambiar algo el oficialismo de acá el 14 de noviembre? ¿Pudo cambiar? No, nada, porque en realidad el oficialismo perdió lo más importante que tiene un dirigente y más un presidente, que es la credibilidad. A este gobierno no se le cree nada. Ahora, es un suicidio volver a premiar a quienes se fueron un año y medio atrás y dejaron más pobreza, más desocupación. Entonces yo digo, nosotros tenemos propuesta clara, muy clara, inflación, ley de estabilidad económica, como hizo el resto del mundo, el resto de los países de la región tienen la inflación anual, que la Argentina tiene mensual. La Argentina no va a poder crecer si no derrota la inflación. ¿Por un decreto lo puede No, cambiar? no con un decreto, con una ley con responsabilidad política y con decisión política. La política es la que conduce los procesos y después por supuesto que hay que respetar las leyes del mercado. En una economía que ha decidido ser una economía de mercado. Acá no se respeta nada, Chiche, y tenés 52,5% de inflación. Mirá, el gobierno... Es una catástrofe económicamente. Bueno, en estos 8 meses el gobierno... Estábamos hablando con un camionero que le prendieron fuego a un camión, que tiene 10 camiones de mosquitos, está fundido. Totalmente. Fundido. Pero aparte porque acá no se prioriza una economía que en realidad genere riqueza y permita generar trabajo. Es al revés acá. El Estado cada día mete más presión sobre el sector productivo, entonces cada día hay menos generación de riqueza y menos trabajo. Es de sentido común esto. En materia de inseguridad se habla tanto, bueno, vos es un tema que acá la gente le interesa y es una preocupación nuestra. Lo primero que tendría que hacer es primero equipar la policía, capacitarlo intelectualmente, físicamente y tecnológicamente. A ver si vos entendés, ¿cómo puede ser que una comisaría no tenga un identificador facial? ¿Sí? Para cuando alguien comete un delito sepamos quién es, y eso a su vez se valida con una base de datos para saber qué antecedentes tiene. Si eso lo hicimos nosotros, yo lo hice en 3.500 lugares donde se emiten los registros. Para sacar el pasaporte al instante, vos tenés una validación sobre la base de datos de la justicia. ¿Por qué no lo ponemos en cada comisaría? Sí. No, ¿qué hace el tipo? Entra, ingresa a la comisaría, le toman declaración y el fiscal a los 12 días o 15 días recibe los antecedentes y nos enteramos que mató a alguien, que es una locura lo que hace. Entonces yo digo, incorporar tecnología a las comisarías y también a los patrulleros. Y después hacer un par de leyes. Mira, la primera, evitar la exhibición de prisión con delitos violentos. No hay más exhibición de prisión. No se puede escarcelar a nadie que cometa un delito violento. ¿Y las cárceles están bien? Hay que cambiar el Código Penal. No, sí, el Código de Procedimiento Penal. En el Código Penal tenemos que hacer otra reforma. Ley de reincidencia, hay que modificar. ¿Cuál es el concepto de reincidencia en la Argentina? Vos para ser reincidente tenías que haber estado, aunque sea un día preso, independientemente de la condena. ¿Cómo ocurre acá? Vos cometés un delito grave, te agarra un buen abogado, logra la excarcelación, mediante la vía recursiva te lleva un plazo que capaz que dura 5 años, cuando sale la condena ya se supone que la tenés cumplida. Entonces no se considera reincidente. Claro. ¿Entendés? Estas son las cosas que tenemos que discutir. Sin embargo, no se discuten este tipo de cosas. En la cárcel lo que hay que hacer es, primero, tal vez tengas que ampliar el servicio, pero tal vez tengas que ver las penas, porque por ahí hay quienes están penados, por ejemplo, hay muchos que están en la cárcel por consumo. Son pibes jóvenes, cuando en realidad tendrían que tener una mirada social y de la salud. Sí. Presos tienen que estar los narcotraficantes, los que comercian con la droga. Realmente son el problema. Sí, pero desgraciadamente vos viste cómo es, ¿no? El hilo corta por lo más delgado. Sistema de educación. La educación, yo estoy recorriendo el Gran Buenos Aires, el interior, y hay una enorme preocupación, porque siempre los papás sintieron que la educación era la posibilidad de ponerlo en la misma línea largada, y la escuela pública se fue deteriorando. 1 millón de pibes perdieron la regularidad a producto de la pandemia. Ahora, el problema de la educación viene de mucho antes.
La pandemia lo puso en evidencia. Entonces tenemos que salir a recuperar a esos pibes, tenemos que darle una beca a esos pibes, 1 millón de pibes. ¿Por qué perdieron la regularidad? Mirá, porque no había clases, porque fueron padres o madres adolescentes o porque tuvieron que salir a laburar. Darle conectividad a la escuela, tan difícil, ¿eh? Tenemos 18.600 escuelas, hay 11.000 que no tienen conectividad. Acá, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Estas son las cosas que a mí me parece que son importantes que poder discutir con el resto de las fuerzas políticas. Sin embargo, no se discute esto. ¿Por qué crees que no lo discuten? ¿Porque no saben, porque no quieren o porque no pueden? Primero porque el gobierno no lo hace, es muy sencillo. Es decir, si vos pensás con lo que piensa en este caso nuestra fuerza política, ¿por qué no lo haces? Por eso te pregunto, pero no Por lo eso, hacen. entonces, ahí tenés, por un lado, ahí eso inhabilita al oficialismo. Y por el otro lado, la oposición, que gobernó hace 1 año y medio, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no hicieron boleta única, que la prometían, y la prometían, y la prometían? ¿Por qué no la presentaste en el Parlamento? Porque la casta política no quiere boleta única. Porque no quiere, Milei. porque no quiere la casta, exactamente. Ahora, te habla alguien que en el año 2005 puso en marcha el proceso de voto electrónico en la provincia de Buenos Aires. Es decir, tenés que también validar quién es el que dice estas cosas. Porque estamos cansados de tipos que tienen discurso oportunista y después no hacer nada. Para mí la boleta única es un avance importante. Vos seguro vas a entrar. Sí. Lo que digo es, primer día del Congreso, 11 de diciembre, tu primer proyecto. Estos temas son ley de estabilidad económica. Digamos, que tenga acuerdo en el Parlamento y tenga acuerdo con el sector empresarial y con los trabajadores. Hay que bajar la inflación en la Argentina. En la Argentina, si no, no va a crecer. De hecho, hace 10 años que no crece y hace 10 años que no genera un solo puesto en la actividad privada. Sí. Ley de descompresión a las pymes y incentivo a las pymes. Aquel que crea una pyme tiene que tener incentivos fiscales, que puede ser, por ejemplo, darle el 33% de ganancias si le invierte, y incentivos en materia de financiamiento. La Argentina tiene 0 financiamiento. ¿Sabe por qué? El 90% del financiamiento del sistema financiero argentino lo absorbe el Estado. Entonces, ahí tenés otra ley. Conectividad obligatoria en las escuelas, modificación de la ley de excarcelaciones, ley de promoción de exportaciones. Fíjate qué sencillo que es. ¿Entendemos que la Argentina tiene que exportar? Sí, porque acá hay sentido común. Yo siempre descubrí que la Nosotros gestión... estamos grabando todo sí, eso, pero vamos a anotar. El 11 de diciembre... Pero no tenga ningún... Te llamamos, Chiche. Florencio... ¿Por cuál empezaste? Si yo te hubiera dicho el día que fui ministro del Interior, mira, yo como ministro del Interior voy a permitir que vos saques el documento sin problema, haga un pasaporte al instante, viajé en un tren de última generación, tengo una tarjeta azul. Nosotros te ayudamos bastante. Por eso, pero no me hubieras creído en aquel momento. Sí, yo te creí. No, dije, está bien. Hiciste bien la sube, que haga los documentos. Bueno, yo lo que digo es que estas son las cosas que hay que discutir en la Argentina y que hay que debatir, entendiendo, ojo, yo no me considero dueño de la verdad. Está claro, la verdad absoluta se construye verdad relativa. Lo que no puede ser que esté ausente este debate. Con estupidez, ¿entendés? El 51% de los trabajadores están en la informalidad en la Argentina. Entonces, cuando vos planteás esto, che, le quieren sacar derechos a los trabajadores. No, al revés. Al revés. Queremos que quienes estén en la informalidad tengan más derecho, porque están sometidos a una situación de debilidad extrema. Tenés toda la razón del mundo. El 11 de diciembre vas a tener quilombo con nosotros. Bueno.